Saludos peregrinos, bienvenido de nuevo a nuestra exploración continua, donde la ciencia y la fe se entrelazan, guiadas por la luz inquebrantable de la infalible palabra de Dios. En parte 1, consulte el enlace a continuación, vislumbramos las raíces de la investigación científica, impulsada por la creencia de que comprender la creación de Dios no era solo una búsqueda, sino un llamado divino. Pero amigos, prepárense, porque el viaje que tenemos por delante profundiza en el corazón de la controversia que ha puesto a prueba los cimientos de nuestras convicciones, la controversia de la evolución. Imagine un gran tapiz de los últimos 150 años, entretejido con hilos de la evolución. Un tapiz donde cada hilo tiene el potencial de alinearse con las páginas sagradas de las Escrituras o variar hacia otros territorios inexplorados. En la parte 1 fuimos testigos de la inquietante deriva entre lo científico y lo sagrado, similar a la narrativa bíblica de un mundo que alguna vez estuvo en armonía, pero ahora lucha contra la discordia. Los científicos, una vez que armonizaban sus hallazgos con las melodías de la fe, comenzaron a desviarse, abogando por una separación similar a la división del Mar Rojo. La Iglesia Católica, que alguna vez pareció un bastión de la verdad, se encontró navegando por aguas turbulentas, acusada de albergar supersticiones. Los teólogos liberales, parecidos a los proverbiales lobos disfrazados de ovejas, intentaron redefinir la narrativa sagrada, cuestionaron la infalibilidad de la Biblia, arrojando dudas sobre la misma palabra que apreciamos. Había mucho en juego en el campo de la batalla, de las ideas que resonaban y estas ideas chocaban contra las convicciones de los cristianos. Sin embargo, no temáis, fieles compañeros. Frente a esta tormenta ideológica, los filósofos y científicos cristianos modernos emergen como guardianes de la ortodoxia. Se embarcan en una misión valiente, construyendo puentes no para comprometerse, sino para iluminar el camino de regreso a la unidad bajo la bandera de la verdad inmutable de Dios. En parte 2, prepárense para navegar por las turbulentas corrientes de la controversia de la evolución, un tema que pone a prueba los límites de la fe y desafía nuestra comprensión del libro de Génesis. No lo desentrañaremos todo en una sola vez, porque esta exploración sagrada exige una consideración cuidadosa. Presione el botón de suscripción y presione el botón me gusta. Comparta la palabra con hermanos creyentes, porque el diálogo sagrado entre la ciencia y la fe no buscamos compromiso, sino la comprensión armoniosa del gran diseño de Dios. Prepárense para Ciencia y Fe, parte 2. La controversia de la evolución. Ciñan sus lomos y dejen que el diálogo inquebrantable continúe en el santuario de la verdad. Ciencia y Fe, parte 2. La evolución y la Biblia. Existe un concepto interesante que planteó Francis Schaeffer, un pastor y filósofo presbiteriano, llamado cobeligerancia. Se trata de cómo los cristianos pueden formar equipo con los no cristianos en un tipo de colaboración un poco diferente a los aliados habituales. Más allá de los típicos sermones de pastor, Schaeffer se sumergió en la disección del secularismo
y la defensa de una perspectiva bíblica. Entre muchas de las ideas importantes que intentó inculcar a los cristianos estaba la idea de cobeligerantes. Sin embargo, no se trata solo de asociarse con no cristianos con el fin de luchar contra el problema. Ahora echemos un vistazo a lo que quiso decir y luego usémoslo en nuestro contexto. Entonces, lo primero, Schaeffer hace una distinción entre aliados y cobeligerantes. Los aliados son como tus amigos cercanos, comparten tus creencias y valores fundamentales, pero los cobeligerantes son un grupo diferente. Estas son personas que pueden diferir fundamentalmente contigo en algunos asuntos importantes, pero aún puedes unir fuerzas para enfrentar un enemigo común o abordar un problema social específico. La cobeligerancia tiene su propósito conjunto de características. No es un compromiso de por vida, es temporal y se centra en un tema o un enemigo específico. La cooperación también es limitada. Se trata de un problema particular, no un acuerdo amplio sobre todo. Y aquí está el truco. Cada parte mantiene intacta su propia identidad y creencias durante toda la colaboración. Entonces, ¿por qué seguir este camino cobeligerante? Bueno, es como una herramienta para abordar cuestiones urgentes. Permite que un grupo más grande aborde el tema. También abre canales para el diálogo y la comprensión entre diferentes sistemas de creencias. Además, les permite trabajar juntos en un objetivo compartido sin necesariamente respaldar toda la agenda de su amigo cobeligerante. Pero ya sabes, también hay críticas. Puede resultar complicado mantener límites claros y no alinearse accidentalmente con algo que no representa. Y, por supuesto, existe la posibilidad de que su socio cobeligerante lo malinterprete o se aproveche de él. Ahora bajemos a la tierra dentro de nuestro contexto. Imagínese a los cristianos uniéndose a otros cristianos para ayudar la lucha contra la evolución y la secularización de la Biblia. Tomemos como ejemplo a aquellos que creen que Dios creó en 6 días literales, que se llama la creación de tierra joven, que se unen a aquellos que sostienen que esos 6 días fueron largos periodos de tiempo, no días literales, lo que se le llama la creación de tierra vieja, e incluyen en la conversación a la comunidad de diseño inteligente. Todos dejarían al lado sus diferencias para luchar contra el enemigo común, la evolución como la planteó Darwin y como se plantea por los neodarwinistas de hoy. Esto no es fácil de hacer. Todos tenemos que aferrarnos a nuestras ideas, pero debemos recordar que en lo esencial no podemos transigir, pero en lo no esencial hay lugar para desacuerdo. A pesar de su prominencia, Darwin albergaba reservas sobre la validez de su teoría y luchaba contra la falta de pruebas concluyentes. En particular, su vacilación tenía sus raíces en la escasez de fósiles que sustentaran su marco evolutivo. Una preocupación que exploraremos en nuestra discusión y que exploramos parte de ello en la parte 1.
La obra fundamental de Darwin, y tiene título muy largo, es sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Hay mucho que decir para un título, pero esto fue publicado en el 1859 y simplemente se refiere como el origen de las especies. Ahora, este libro jugó un papel fundamental en la ciencia y en la religión. Sin embargo, es digno mencionar que esto, antes de que Darwin escribiera este libro, ya había figuras como Schleiermacher, que con su teología liberal ya existía antes de Darwin y había planteado dudas en la Biblia, en las mentes de muchos aún que se decían ser cristianos. Y luego estuvo el abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, y otro llamado Lamarck, que introducieron varios modelos evolutivos más de 100 años antes de Darwin. El teólogo Alistair McGrath destaca el impacto de las ideas de Darwin en el cristianismo y atribuye un debilitamiento de la fe al auge de la teología liberal. Este cambio llevó a algunos cristianos a reinterpretar la Biblia, considerando a Adán y Eva como mitos y abrazando el concepto de evolución como un hecho. Durante una conferencia a finales de la década del 1990, Philip E. Johnson, abogado y apologista, afirmó que el darwinismo proporcionaba un camino para las personas que se convertían en ateos, porque les daba algo científicamente para realizarse. O sea, que al creer en la evolución no se necesitaba un creador. Ahora hagamos una breve digresión. En el centro del darwinismo se encuentra el concepto de descendencia con modificación. Este mecanismo subraya que los organismos se adapten a su entorno, mejorando sus posibilidades de supervivencia. Con el tiempo, las características que no contribuyen a la supervivencia disminuyen gradualmente. La selección natural. Ahora aquí vemos un grupo de pájaros hablando y están diciendo, ¡Yum! Escarabajos verdes, nuestros favoritos. Y una generación después, y otras generaciones después. Los escarabajos verdes son sus favoritos. No les gustan los naranjas. Se comieron todos los verdes y por lo tanto los naranjas reemplazaron los verdes. Con el paso del tiempo quedan menos verdes, los naranjas reproducen más. El proceso que estamos viendo aquí es aleatorio. No hay una buena razón para que las aves prefieran un color sobre el otro. El otro color simplemente sobrevive. No hay nada que lo guíe. Este tipo de selección es normal. Recuerde que estos son solo escarabajos. La única diferencia entre ellos es el color. El escarabajo naranja no evolucionó, simplemente se convirtió en el color dominante. Tenemos el pinzón original y luego tenemos el pinzón que come insectos y luego tenemos un pinzón que come insectos de corteza gruesa y abajo tenemos el pinzón
que come semillas. Darwin observó que dependiendo del entorno, el tipo de pinzón variaba. Si la hierba y las plantas eran abundantes, entonces prevalecerían los pinzones con pico de semillas. Si la tierra tenía un terreno rocoso con árboles de corteza gruesa, entonces prevalecía el pinzón que picoteaba la madera. Si la tierra no fuera rocosa, sino lisa con muchos insectos, entonces este tipo de pinzón prevalecería. Los pinzones no evolucionaron, simplemente se adaptaron. No aparecieron nuevas especies, no hubo macroevolución, es decir, una especie que se convierte en una nueva especie. Esto es microevolución, lo que vemos aquí con los pinzones. Una especie simplemente se adapta y sobrevive a las otras. El árbol evolutivo. La idea de que a partir de un organismo básico todos los demás evolucionaron es macroevolución. Esto significa que durante un periodo de tiempo muy largo que involucró millones de mutaciones aleatorias, de alguna manera aparecieron todas las especies que vemos hoy. Esto es la evolución y esto no es probado. Y aquí tenemos un árbol evolutivo de perros. De hecho, de que dentro de una especie haya variedad, como todos los perros, no significa que de alguna manera un perro haya surgido de un caballo o de un lagarto o alguna otra especie que no sea perro. O sea, las distinciones entre todos estos tipos de perros es microevolución o variación dentro de una especie. La macroevolución es algo donde todo lo que existe, todo ser biológico, vino a ser a cabo a través de procesos aleatorios, a través de millones y millones de años, cambiando de unas químicas final a un hombre. Aconteció, pero esto no es posible. Darwin comprendió que no tenía ninguna prueba de macroevolución. De hecho, no usó la palabra evolución, solo usó la frase selección natural. El cambio de una especie a otra nunca se ha observado ni encontrado en el registro fósil. Darwin se abstuvo de utilizar el término evolución para descubrir su concepto, enfatizando que el proceso de descendencia con modificación no se trataba de crear seres superiores o más elevados o más complejos, sino que se centraba en una mejor adaptación para la supervivencia. Esta perspectiva cuestiona la noción de que ciertas especies sean inherentemente superiores y que sugiere que la clave es la adaptabilidad, no la jerarquía. En el contexto de la evolución, la narrativa implica la convergencia casual de los compuestos correctos en proporciones óptimas, en la alineación precisa de la energía, lo que resulta en la creación de compuestos orgánicos. La implicación es que deben haberse desarrollado innumerables escenarios de prueba y error en toda la Tierra para que se produzca este intricado proceso. Además, la intricada danza de proteínas, aminoácidos y componentes similares supuestamente condujo al surgimiento de vida orgánica simple o sencilla.
Es una serie compleja de eventos que invita el escrutinio. Al reflexionar sobre mi estancia en la Universidad Estatal de Michigan, donde tomé un curso intitulado Escritura para Científicos e Ingenieros, encontré una gran cantidad de literatura, tanto la ficción como la no ficción, centrada en la evolución y el darwinismo. Y eso fue lo que leí. Esta experiencia inmersiva de 3 semestres proporcionó información de primera mano sobre las complejidades de este tema. Una conclusión notable del curso fue la ausencia de pruebas científicas que respalden la macroevolución, en contraste con la amplia evidencia de la microevolución. El ejemplo de varias razas de perros, desde pequeñas hasta grandes, sirve como una ilustración tangible de la microevolución dentro de una sola especie, el perro. Esta observación nos lleva a cuestionar el fundamento de la fuerte convicción que rodea a la macroevolución en ausencia de pruebas científicamente verificables. Entonces debemos preguntar por qué se mantiene esta perspectiva con tanta firmeza en ausencia de evidencia científica concreta. Se mantiene por el cientificismo. Profundicemos en las razones de esta firme adhesión. Ciencia y cientificismo. Ciencia es aquella que estudia utilizando el método científico. Y aquí tenemos el método científico. Empieza con observar y de ahí nos lleva a plantear preguntas sobre la observación. Y luego uno genera una hipótesis basado en las preguntas. Conduce a la experimentación. Después de eso, busca uno conclusión y luego reporta los resultados y esos resultados se comparan con la observación. Si nos dan concuerdo, entonces continúa uno otra vez con plantear más preguntas, generar otras hipótesis, etc. y uno da vuelta. Este es el método científico. Según la Academia Nacional de Ciencias, la ciencia es el uso de evidencia para construir explicaciones y predicciones comprobables de fenómenos naturales, así como el conocimiento generado a través de este proceso. Ken Samples añade lo siguiente: la ciencia no niega que pueda haber otras fuentes de conocimiento, como el conocimiento filosófico y religioso. Esto es el campo de la ciencia. El cientificismo se parece aún más a una religión y muchos eligen creerlo. De nuevo, Ken Samples dice lo siguiente de razones de creer. Afirman que la ciencia realmente puede responder a las grandes preguntas de la vida, relacionadas con el significado, el propósito y la importancia de la humanidad. Por lo tanto, el cientificismo fuerte tiende a despreciar profundamente la creencia de que el conocimiento puede provenir de experiencias y fuentes morales, estéticas y religiosas. En otras palabras, que la ciencia provee todo y las experiencias morales, estéticas y religiosas no tienen nada que decir. Esta es una creencia que requiere que una persona acepte que no hay aspectos sobrenaturales, filosóficos ni estéticos en la vida.
Se trata únicamente del mundo material, aquello que puede ser experimentado por los sentidos. Si algo no se puede probar, no tiene sentido. Entonces, cuando abordamos la cuestión de si hubo un Big Bang, ¿de dónde vino todo?, se ven obligados a tomar varias opciones, o sea, los que ensayan el cientificismo. Número 1, hay algún tipo de multiverso que es eterno, y esto es indemostrable. O número 2, simplemente todo apareció de la nada, y esto es imposible. Y luego al fin lo aceptan sencillamente y no saben por qué. Y esto es un acto de fe ciego. En los 3 casos se necesita fe para creer. La fe no es ciencia. El cientificismo continúa porque muchos prefieren que la ciencia sea la respuesta última para todo. Esto los absolvería de cualquier verdadera responsabilidad moral. Recuerde, la ciencia tiene que ver con el mundo físico y la moralidad existe en otro lugar. Si no hay Dios, entonces no hay reglas reales para la vida. Pero el cientificismo también carece de la capacidad de hablar sobre el significado. En verdad, el cientificismo se ha convertido en una religión. Voy a hacer una declaración audaz que podría causarme problemas. Hay muchos científicos que sostienen la idea de que existe algún tipo de Dios o un ser supremo, porque hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar y que requieren un agente fuera del universo para que suceda. Sin embargo, no pueden decir esto abiertamente porque podrían perder su estatus e incluso su trabajo. Aquí dejemos para esta edición. En el siguiente continuaremos con nuestra discusión de la evolución. Hablaremos de los siguientes campos: la evolución naturalista, la evolución teísta, la creación de tierra vieja y la creación de tierra joven. Suscríbase a este canal y comparta este video en los medios sociales para que otros se enteren de este diálogo.